9. Muy bien. Habíamos leído antes que Jesús había subido a la barca, ¿no? Pues aquí otra vez se sube a la barca. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, o sea, vino a donde él vivía, ¿verdad? Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Amén? Ahora vamos a leer Marcos. Marcos capítulo 2, del verso 1 en adelante. Vamos a ver otro aspecto de lo que pasó con este paralítico, que era traído por 4 personas. ¿Sí? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿En casa de quién? De Jesús. ¿No es cierto? E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, ¿qué trabajo estaban haciendo estos 4? Estaban llevando al paralítico. Estaban en la casa de Jesús, aunque Jesús no tenía casa. Pero bueno, estaba en ese lugar donde estaba parado. Y dice que, como veían que no podían llegar hasta donde estaba Jesús, hicieron una abertura en el techo y bajaron al paralítico. Quiere decir que estaban trabajando pensando que Jesús podía hacer algo. ¿Qué me lleva a pensar? Me lleva a pensar la autoridad que tenemos nosotros ahora como hijos de Dios, y que podemos hacer algo por los vecinos que tenemos. ¿Verdad? ¿Tenemos vecinos algunos que están mal? ¿Que están con algún impedimento? Y estos hombres pensaron que Jesús le podía dar una solución. Ahora, nosotros somos creyentes, ¿verdad? Pensamos que Jesús puede tener una solución para nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro pariente. ¿Amén? Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto estaban cargando con él. Ahí estaba Jesús en persona. Pero nosotros ahora tenemos a Jesús en el Espíritu. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Y lo que podemos hacer es interceder en oración por nosotros. ¿Sí o no? No, yo pregunto porque a lo mejor los pensamientos que yo tengo, que podemos ayudar a alguien, podemos ayudarlo en oración, ¿verdad? Le podemos traer la palabra también, pero sobre todo podemos traer a Jesús a su vida. Si no podemos hablar,
¿qué nos queda? Orar. Y la oración del justo, dice la Biblia, puede mucho, ¿verdad? Y por ahí dijo el Señor, mayores cosas que esta que yo hago, haréis vosotros en mi nombre. O sea que hay el poder de Dios en nuestra vida que podemos interceder por otros. ¿Sí? ¿Qué tenían estos hombres? Estaban dispuestos. Estaban dispuestos a trabajar, a hacer un agujero. ¿No es cierto? Ahora, ¿usted se imagina? Le están rompiendo su casa para meter un paralítico, ¿qué va a decir? Se va a enojar. ¿O no? Pero a Jesús no le interesaban las cosas materiales. Entonces dice, al ver Jesús, verso 5 de Marcos, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué hizo? Le perdonó los pecados. El que se encuentra con Jesús, son perdonados sus pecados. Pero ¿qué necesitamos? Encontrarnos con Jesús. Necesitamos tener un encuentro con el Señor. Este paralítico no sabía qué pasaba. A él lo llevaban, lo estaban llevando. Le hicieron un agujero en el techo de la casa de Jesús y lo bajaron ahí. Y ahí cuando lo pusieron al frente de Jesús, Jesús agarra, se encuentra con el paralítico y lo primero que hace es perdonar sus pecados. ¿Qué era más importante? ¿Perdonar los pecados o sanar al enfermo? Claro, porque la enfermedad se te puede ir, pero al poco tiempo te puede volver a morir. Pero los pecados son perdonados y te lleva a vivir eternamente con el Señor. Cuando hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y Él perdona nuestros pecados, te está prometiendo llevarte con Él. Te está diciendo que Él ha ido a preparar un lugar donde la calle es de oro, el mar de cristal, y la chabolita que está preparando, el chabola nada, está preparando una mansión. Había una canción que cantaban unos hermanos del trío, no me acuerdo cuánto, decían, tengo mansiones más allá de los cielos, donde con Cristo poder estar. O sea que ya estamos para irnos con el Señor. Cuando Cristo perdona tus pecados, te prepara la vida eterna. Pero algunos se quejaban, ¿no? Estaban algunos allí sentados, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba así. Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Estaban reconociendo que Jesús es Dios, pero ellos no estaban de acuerdo, ¿verdad? A veces uno, con algunos pasajes bíblicos, uno no está de acuerdo. Dice que había un hombre, Simón el mago, sabemos la historia, ¿no es cierto? Quiso comprar el don del Espíritu Santo. ¿Y Pedro qué le dijo? Tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca. Ya había pasado con Ananías y Zafira. Le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y ahora quería que este también perezca, o sea, que se muriera. Pero no fue así, porque Cristo vino a salvar y no a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Cristo Jesús. Es muy doloroso escuchar las noticias que nos llegan de hermanos que están en China, en Corea, cómo lo están metiendo. La Mirta estaba haciendo referencia a que lo están metiendo en el manicomio, diciéndole que estaban locos. O sea, por leer la Biblia se vuelven locos y los meten al loquero. Pero Pablo ya decía, en locura a los que se pierden. Y acá había algunos que caminaban, dicen blasfemia, dicen, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y es justamente el único que puede perdonar pecados es Jesucristo.
conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿dónde? ¿Qué dice el pasaje? ¿Dónde tiene potestad? En la tierra, para perdonar pecados. O sea que Jesucristo tiene potestad para perdonar tus pecados y los míos. ¿O no? Porque lo primero que hay que reconocer es que somos pecadores. ¿O no? Si yo soy buenito, no he matado a nadie, ¿cómo voy a estar pecando? Yo me hago una pregunta a veces, ¿no? ¿Viste que nos enseñan que hay mentiras piadosas? Eso nos han enseñado, ¿sí? Y las mentiras son piadosas. Las mentiras son mentiras. Y dice la palabra, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. O sea pequeña la mentira, o sea grande, sea como sea la mentira. Los mentirosos no van a entrar al reino. Entonces por eso necesitamos reconocer que somos pecadores y pedirle perdón al Señor para que limpie nuestros pecados. Aquí ellos mismos estaban reconociendo que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y eso es lo que estaba diciendo Jesucristo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo? Ya le había perdonado los pecados, pero ahora ¿qué le dice al paralítico? El verso 11 dice, y le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cierto? Ahora, para ver los milagros que necesitamos hoy, creer en Cristo, ¿verdad? Creer lo que Cristo hace a través de la oración, creer que somos hijos de Dios, ¿o no? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Bueno, algunos no se enteraron, pero ¿somos hijos de Dios, sí o no? Claro, ahora, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Nosotros a través de la oración podemos hacer lo que hicieron estos pueblos. Trabajar para que el Señor le perdone los pecados y también los saque. ¿Sí o no? Yo pregunto porque a lo mejor soy yo el único que estoy pensando que Dios puede hacer milagros en este tiempo. ¿Tú crees en los milagros? Amén. Muy bien. Esta mañana tenemos la tormenta que estábamos pasando. Ya la calmó el Señor, ¿cierto? Pero que llegara un poco más tarde Jesús, dice que subió a la barca, había una gran tormenta, tenían miedo los discípulos, ¿sí o no? Cuando estamos con una tormenta encima, ¿tenemos miedo? ¿Cómo será el día de mañana para mi vida? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Abriré los ojos? ¿O no abro más los ojos? Y cuando abro los ojos me encuentro con Pedro allá arriba. Y digo, Pedro, ¿qué estás haciendo? Tenemos que estar preparados, ¿o no? ¿Sabes? Últimamente me estaban comentando, estaba hablando con un doctor y me dijo, nosotros antes pensábamos que la gente se moría de los 70 para arriba.
Dice, estamos viendo que están viniendo jóvenes con infecciones, con malatías, dice, con enfermedades que no son para jóvenes, pero están viniendo y se están muriendo los jóvenes. Digo, ¿por qué está pasando esto? Tú te pones a pensar, ¿por qué sucede esto? Hay dos lecturas. Una, que se está contaminando la tierra, ¿verdad? Están ahora con la contaminación que hay. Y la otra es que Dios nos está enseñando que Dios se lleva al que quiere, sea niño, o sea hombre, o sea anciano. Cada día tenemos que estar preparados, pero cada día le tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que estamos viviendo. ¿Sí? Amén. Amén. Primera de Pedro 2:9 dice, porque vosotros sois real sacerdocio. Primeramente está hablando de un sacerdocio real. ¿No es cierto? Si nosotros salimos a la calle y le decimos a la gente, yo soy hijo del rey. ¿De cuál rey? ¿Del de España? No. No, porque si no tendríamos otra estatura, yo digo. ¿Usted lo ha visto al rey? De acá de España. ¿Ha visto la altura que tiene? Pero, para jugar baloncesto. Pero la Biblia nos enseña que nosotros somos real sacerdocio, que como sacerdote podemos interceder. Estos 4 jóvenes, ¿qué hicieron? Un trabajo sacerdotal. Llevaron al paralítico hasta la presencia de Jesús. Nosotros ahora tenemos la oportunidad en oración de llevar a los que tienen alguna necesidad a Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Eres hijo de Dios? Dile al que está al lado tuyo, tú eres un hijo de Dios. Hijo de Dios. Tú dile, tú eres hijo de Dios, pero la bendición en esta mañana es para mí. ¿De quién es la bendición? Para mí. Tú eres un hijo de Dios, pero la bendición en esta mañana es para mí. Si quieres, y como hijos de Dios podemos interceder en oración para que otras personas puedan ser salvas. ¿Sí? Había una anécdota ahí, ponen cosas en el Facebook ese, dice que había un vecino que le llevaba unos canastos con basura al otro vecino. El otro tiraba la basura, le ponía cosas lindas, flores y todo, y se la devolvía. Y entonces este preguntó, pero a ver, si yo te llevo un canasto con basura, ¿por qué me devuelves un canasto con flores? Porque cada uno da lo que tiene. ¿Qué tienes dentro de tu corazón? Si tienes a Cristo, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a dar si tienes a Cristo en el corazón? El amor, todo lo que Cristo está dando. Y si le puedes hablar del Señor para que sea salvo, mejor. Podemos darle salvación, sanidad y entendimiento por hablar de la palabra. Fe. Estábamos hablando de estos días de la fe. La fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de que no sé. Pero lo que yo veo hoy, por la mañana, veo un montón de hijos de Dios. No sé si es un gato mío o el gato mío. Hay un gato suelto. A veces nosotros mismos nos menospreciamos a nosotros mismos. Que no puedo, que no valgo, que no sirvo. ¿No te ha dicho eso el diablo alguna vez? Pero, ¿qué te dice el Señor? ¿Y qué te dice? Y ahora la pregunta es, ahora el día 31, martes 31, algunos se están preparando para salir de fiesta, algunos para cuando te han invitado,
y otros para acabar la iglesia. La pregunta es, ¿dónde será más divertido? A mí se apuesta que vaya José Mota. Bueno, cada uno tiene su opción. Bueno, aquí vamos a estar si se puede. Entonces, ¿qué vamos a traer? El que tenga comida, traiga y lo comparte. El que no tenga comida, traiga la gana de comer y se va a compartir con lo que hay. ¿Verdad? Yo esas preguntas me hago porque Cenaremos bien. sí, y lo mejor del caso es que siempre, aparte de que los hermanos traen en abundancia, Dios multiplica. ¿Sí o no? Muy bien. Nos esperamos el día 31. ¿A qué hora nos juntamos? Con los que van a venir, ¿a qué hora nos juntamos? ¿A qué hora les parece mejor juntarse? De las 9:30, 10. Así tenemos 2 horas como preparar. A partir de las 9:30 nosotros vamos a estar con Mirta acá. Vamos a ir preparando las mesas. Verso 12. Las circunstancias que rodean, ahora vamos a hablar de Jesús, en una circunstancia muy particular, porque yo hablando de un tema en estos días, sabiendo que viene la fiesta, de uno cuando hay fiesta se recuerda más de aquello que no tiene cerca, ¿verdad? Ahora, Jesús hizo una cosa tremendamente difícil. ¿Lo tienen? Capítulo 14, verso 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Aquí el pasaje está hablando de Juan el Bautista. Le acaban de cortar la cabeza, se la llevan en un plato, una cosa dantesca, pero fíjate a quién le avisan. Al primo, dice, a tu primo lo acaban de matar y le acaban de cortar la cabeza. ¿Y qué hace Jesús? Oyéndolo Jesús, seguimos verso 13, capítulo 14, verso 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Qué hizo? Se fue a ver si podía pasar ese luto, porque es fuerte. A tu primo te lo han matado, le han cortado la cabeza, y sabía él que Dios tiene un propósito con Juan el Bautista. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Se apartó, ¿no es cierto? Se fue a un lugar desierto, apartado. Cuando la gente oyó, le siguió a pie desde la ciudad. O sea, él quería estar solo. Es lógico, cuando uno pierde un ser querido, a veces la amargura y lo que sientes es querer estar apartado. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. Fíjate qué actitud tuvo Jesús. Tuvo compasión de ellos. ¿Y qué hizo a continuación? No se quedó lamentándose de lo que había pasado con el primo, sino que tuvo compasión de la gente y sanó a los que en ellos estaban enfermos. O sea, comenzó a trabajar, comenzó a seguir haciendo lo que estaba haciendo, transmitiendo el Evangelio, transmitiendo el amor suyo, el amor que él está derramando, ¿no? No se quedó especulando a decir, pero si se han matado a mi primo me voy a quedar acá en el campo. No, dice que cuando vio a la gente tuvo compasión de él. Nosotros a veces vemos los vecinos que tenemos, los amigos o conocidos, y vemos que la gente está sin Cristo y que están lamentándose a veces, y a nosotros nos falta compasión. Porque si tuviéramos compasión, le tendríamos que transmitir el Evangelio de Jesucristo. Dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los que en ellos estaban enfermos.
Cuando anochecía, se acercaron a sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Era una petición lógica de los discípulos del Señor. Y el Señor, ¿qué contesta? Dice: no tienen necesidad de irse. ¿Cómo que no? ¿Qué, se van a poner a ayunar? 3, 4 días. Dice: no tienen necesidad de irse. Denle o dadle vosotros de comer. Qué tremenda responsabilidad le cayó a los discípulos. Por ir a preguntarle al Señor: ya, deja de predicar, deja de sanar a la gente, déjala que la gente se vaya, que vayan a comer, porque es lo lógico, porque es lo más razonable. Y el Señor le dice: no hace falta que la gente se vaya, denle ustedes de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes. ¡Wow! Jesús me está pidiendo que yo le dé de comer a la gente, y yo, ¿qué tengo? 5.000 personas. 20.000 personas. Entre los niños y las mujeres, porque dice ahí 5.000 varones. Siempre hay más mujeres que varones, siempre hay más niños que mujeres y hombres. O sea, pero en la actitud, el Señor le dice a aquellos que estaban al lado de él, le dice: ustedes le tienen que dar de comer. ¿Y qué hicieron ellos? Tenemos esto. Tenían algo. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos dentro? Cuando el Señor nos dice: ve y dale de comer a los vecinos, y no se refiere a la comida física, sino al espiritual. En el otro pasaje dice: ni con 200 denarios podríamos comprar. El Señor dice: no hace falta. Hace falta fe para recibir, para poder dar lo que el Señor nos ha dado, y Él nos ha multiplicado. Amén. Dios multiplica lo que tú tienes. Amén. Por ahí cantamos la canción: Dios multiplica las fuerzas al que no tiene. ¿Cómo va a multiplicar algo que no está? Pero es Él. Y cuando te dice a ti: ¿qué tienes? Algo tienes. Si estás aquí es porque algo has recibido. Porque en algún momento Cristo se te apareció y pudiste decirle: Señor, yo quiero estar. Y si en algún momento Dios te ha traído acá por casualidad o no, yo no creo en las casualidades, yo creo que Dios te trajo con un propósito. Amén. Y ese propósito es que tú le des de comer a la gente. ¿Qué le vas a dar? ¿Qué tienes? A veces uno piensa que lo que tiene no es suficiente. Pero si lo pones en la mano del Señor y obedeces al Señor, sí que se va a multiplicar. Porque después vemos la gran fiesta, ¿no? Le dice a la gente: no tienen necesidad de ir a darle vosotros de comer. Ellos dijeron: tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y le dijo: tráemelos acá. Y tú podrías preguntarte: ¿qué soy yo? ¿Qué tengo? A veces no tengo ni conocimiento bíblico. ¿Qué tengo? Ya tienes algo. Si estás en esta mañana en este lugar, tienes la palabra del Señor. Amén. Y en esa palabra Él multiplica. No solamente te da a ti y que te sacies, porque la pregunta que me hago yo después es esta: Él multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Sí. Los hizo sentar de 50 en 50. Sí. ¿Los discípulos habrán comido? Sí. Bueno, porque el Señor se parte para todos.
O sea, que si estás en este lugar y quieres comer de lo que el Señor está multiplicando, vas a comer. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron. Y ahora fíjate lo más interesante. ¿Qué es lo que quedó? Después que habían comido, sobró. Ahora fíjate que dice, bueno, si sobró, déjenlo por ahí. No. Dice que comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas. ¡Wow! ¿Cuántos discípulos eran? 12. Le sobró una cesta para cada uno. De lo que repartieron, le sobró 12 cestas. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué sobraron 12 cestas? ¿Y para qué? Para que los discípulos pudieran tener alimentos para poder dar. Él les enseñó cómo se multiplica, les enseñó lo que él podía hacer con tan poca cosa que después le quedó una cesta para cada uno. Dios tiene una bendición para tu vida. Dios tiene una bendición sobreabundantemente para tu vida. ¿Qué vas a hacer con lo que el Señor te ha dado? Ahora tú tienes una cesta de bendición. Y no es la cesta esta que antes me acuerdo que allá había una que tenía un almacencito y ella preparaba una cesta para ti, te daba un numerito. No te lo contaba, no, le daba un numerito a cada uno. Y yo siempre que llegaba al almacén que me mandaba mi mamá, miraba la cesta y digo, algún día me tocará la cesta. Porque no sabía que el Señor tenía algo más preparado para mí. Esa cesta no me tocó nunca. Ahora, era gracioso porque algo que tenía buen humor el Señor dice que la cesta esa, la que yo veía, justo le tocó a la gente más pobre del barrio. Digo, qué bueno. Ahora, no sé si habrá sido de casualidad o no, porque los números los sacaba la misma mujer. Así que, pero Dios multiplica lo que tú tienes. Y ahora tú, ¿qué tienes? Una cesta de bendición. Ahora, ¿qué le podemos poner a esa cesta de bendición? ¿Qué te parece? Le vamos a poner a la cesta, le vamos a poner producto. Nómbrame un producto. Muy bien. ¿Ya le hemos puesto a la cesta? Amor. ¿Qué más? Salud. Muy bien, porque el Señor tuvo compasión y sanó a todos. No dice que sanó a algunos, sanó a todos. ¿Qué le pondrías en la cesta? Fe. No, he dicho uno solo. No me sigas poniendo, porque si no, lo demás no puedo. Gratitud. ¿Dijiste? Paz. ¿Qué más? ¿Qué le pondrías? Piensa. ¿Qué tienes? Salvación. ¿Qué tienes tú para poner en la cesta? Sabiduría. Sabiduría. Esperanza. Fe. ¿Qué hay en tu vida, en tu corazón? ¿Qué ha puesto Cristo en esa cesta que tú tienes? Que puedas sacar abundantemente para compartir. Palabra del Señor. Amor, gloria a Dios. También. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Misericordia. Piedad. Mira, bien, ves que vamos poniéndole a la cesta. Y cuando esté bien gordita la cesta, me la llevo para casa. Porque la bendición, ¿para quién es? Para mí. ¿Qué hay en tu vida que puedas transmitir a otros? ¿Qué hay? ¿Qué te ha puesto el Señor? Él ha hecho una multiplicación. Pero como eres discípulo del Señor, te ha dejado una cesta para ti. Para que tú puedas compartir con otros del amor. Amor, misericordia, bondad, fe,
fidelidad, salvación, dijo alguien. ¿No es cierto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos? Paciencia. Así decía uno. Señor, quiero paciencia, pero me la tienes que dar ya. Necesito yo vivir una vida de santidad, de oración, de ayunos, de buscar la presencia del Señor cada día, para que mi vida pueda ser renovada. Mi cesta, cuando llegue a fin de año del 2020, tiene que estar llena. Porque si la voy gastando y la voy repartiendo, puede que llegue allí. Ahora usted no se ha dado cuenta que a veces, pero ¿para qué ir a la iglesia si siempre es lo mismo? El pastor lo hace saludar a los hermanitos, ¿no? Siempre llene su cesta de que lo da abundantemente. El Señor es el que le da abundantemente. No el pastor hace lo que puede predicando. Pero vemos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? ¿Qué hizo? Usó el Señor, lo primero que usó fue compasión. Lo segundo que usó fue sanidad. Lo tercero que usó fue multiplicación. ¿Usted no se ha dado cuenta que en su casa cuando recibe a los parientes y empiezan a hacer la comida siempre les sobra? ¿Por qué? Usted hace una porción y dice, bueno, con esto va a andar. Y resulta que cuando usted termina de comer con los parientes, con los vecinos, los que han llegado a su casa, de pronto dice, mira todo lo que ha sobrado. ¿Quién multiplicó? Claro. Usted lo hace con amor. Usted prepara las cosas con amor para compartir. Yo me recuerdo hace muchos años. Era jovencito y alguna vez fue joven también. Estábamos en la montaña, en Mendoza. Y estaba mi suegra y la pastora estaban preparando el arroz. Y yo estaba jugando con los chicos y todo, y de pronto había una cacerola que para la gente que habíamos, que éramos unos cuantos, yo decía, bueno, nos tocará un poquito a cada uno. Pero de pronto aparecieron 3 coches argentinos, no de acá, pero de acá solamente fue 5. Los coches argentinos allí se metían 12, 14 adentro. Y llegaron 3 coches de hermanos chilenos y bajaron todos contentos. Y yo dije, ¡wow! Y le dije, viejita, le digo, mira toda la gente que ha llegado. No sé, Dios multiplicará, dijo la viejita. Pastora dice, mira toda la gente que llegó. Dios multiplica, dijeron. Echaban el arroz en los platos, lo movían y el arroz hacía. Pues yo estaba atento, estaba en la cocina. ¿Dónde están los milagros? Yo siempre me hacía esas preguntas. Era muy preguntona el Señor. Y comimos todo y sobró la mitad de las cacerolas de arroz. Porque algunos cenamos por la noche también y nos quedamos ahí. Ahora, ¿cómo hace Dios para multiplicar? ¿Cómo lo hace? ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. Yo lo que sé es que Él multiplica. Yo creo que tenemos un Dios de multiplicación. Amén. ¿Amén? ¿Qué tienes en casa? Algunos tenemos poquito, otros tenemos más. Yo tengo un montón de cosas que no soy bueno. Todo lo que tengo es prestado. Por un lado, por otro. Pero el Señor no me hace falta nada. ¿Sí? Ustedes saben que hace pocos días, bueno, un par de meses se murió mi tío, el millonario. Yo tengo un tío